Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a usted que ya descansa en sus merecidas vacaciones de Semana Santa. Pues le queremos agradecer que esté en sintonía de este espacio. Recuerde que Gente de Opiniones estamos al aire a través de Facebook Live y puede escribirnos a las diferentes redes de socialización a través de Facebook y, por supuesto, Twitter. Esta noche está con nosotros el sociólogo Luis González. Hoy vamos a hablar de esta temporada, de lo que da origen y cómo ha ido evolucionando o involucionando, no sé, claro. Lo vamos a descubrir en el camino, esta temporada de Semana Santa. Luis González, bienvenido. No, un saludo para vos, para el canal y para la gente que está ahorita disfrutando esta vacación tan esperada. Ha sido un año bien cansado en estos primeros meses. La última elección ha dejado a la gente agotada. Claro. Esta vacación cae bien, es un tiempo de hacer una pausa, creo que más que merecida, tanto para los actores políticos como para la gente que trabaja. Hacer como un oasis. Es una cosa buena. Yo creo que siempre las vacaciones deben ser bienvenidas, bien vividas y aprovechadas, tanto en la parte más de esparcimiento como en la parte de reflexión, ahí donde quepa, ¿verdad? Claro, y es que, vamos a ver, esta temporada tiene sus orígenes en la religión, eso está bien claro, ¿verdad? Sí. Es decir, son orígenes en la fe cristiana, sí. Y en este caso en la Iglesia Católica. Sí, había una tradición ya judía de celebración que justamente cruza con esta etapa final de la vida de Jesús, que es la etapa de su último tramo, digamos, de profesar los valores que él tiene, todo el juicio que se le hace, las reacciones que genera en la sociedad en esa época y que culmina con su muerte, su crucifixión y la clave de la fe cristiana, que es la resurrección. O sea, son momentos que se dan justamente en una semana. Es una semana bien densa, digamos. Son estos días que llevan a la crucificación de Jesús con el juicio previo y a su resurrección, que es, como dicen los teólogos y la gente cristiana, que el meollo del asunto, que resucite después de haber sido crucificado. Entonces es una celebración fuertemente religiosa. Que digamos que esa es la parte más expresiva, más clara de la divinidad del Cristo, ¿no? de sí. Jesús. Que fuera crucificado no es el asunto de fondo. Ya se había crucificado a cualquier cantidad de gente, eso se estilaba, digamos. Ni que se le hiciera juicio, tampoco fue una cosa extraña, ni que tampoco los romanos decidieran que los judíos lo enjuiciaran. Tampoco eso era una cosa totalmente extraordinaria. Lo extraordinario para la fe y el principio de la fe cristiana es que resucitara, porque ahí se confirma, digamos, esto que él venía diciendo, que era el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Hombre, como decía. Entonces, pues ahí se confirma esta visión y ahí nace el cristianismo, precisamente. Ahí nace esta gran tradición con sus pros y contras, con sus luces y sombras, ¿verdad? Que es la tradición cristiana con todas las ramificaciones a las que dio lugar con el paso del tiempo. Y que todavía tiene una presencia extraordinaria en la vida de la gente, con todas las mutaciones que ha habido, ¿verdad? Podemos hablar un poquito más de eso, pero el cristianismo es una de las religiones, con todas las variaciones que ha tenido, tan fuerte como la religión musulmana y toda esta fe, ¿verdad? Árabe, musulmana, y con la tradición judía también, que todavía se mantiene, ¿verdad? Tal como los judíos viven su fe a partir de la Torá y de la ley judía. Entonces son los tres monoteísmos, como se le conoce en la visión teológica. Es decir, partimos de que es una religión fuerte. Muy fuerte. Muchos adeptos, mucho poder económico, político y cultural, una irradiación en el seno de la sociedad. El cristianismo se ha metido en todas sus variantes, en todos los ámbitos de la vida social. Todos tenemos algo en nuestra vida, hasta el más ateo y el más increyente tiene un elemento de valor cristiano, ¿verdad? Ya sea por lo que le veamos por el lado de la dignidad humana, que es un principio cristiano muy fuerte, hasta el lado de la tolerancia, el cristianismo es una religión muy tolerante, hasta el lado de la fraternidad, que también es un valor muy fuerte en la tradición cristiana, hasta la visión fanática de perseguir a la gente que no cree como nosotros, que también está muy presente. Entonces, ya cuando nos vamos a la parte más institucional, muchas instituciones seculares, como partidos, por ejemplo, tienen muchos elementos que tienen que ver con la raíz cristiana, ¿verdad? Con las órdenes cristianas que se dieron desde los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, etcétera, que marcaron con sus modelos de organización a organizaciones no religiosas. Ahora, es una iglesia que también ha venido mutando, cambiando a través de la historia. Sí, ha cambiado extraordinariamente. Cambia cuando Constantino la oficializa, ¿verdad? Luego el otro gran cambio es la crisis de la Reforma protestante y todas las divisiones que se dieron en el seno católico,
A partir de Martín Lutero. A partir de Martín Lutero y de Calvino. Ahí tenemos otra gran división que marcó fuertemente. Y luego tenemos las segundas divisiones que vinieron después de este cisma. Todas las sectas y toda la variedad de mormones, asambleas de Dios, adventistas, etcétera, que han proliferado y proliferan hasta en formas bien particulares, como las celebraciones religiosas que la gente hace en su familia. Por ejemplo, alguien funda una especie de secta, pone un altar en su casa y la gente va y celebra. O sea que las variedades cristianas hoy por hoy son extraordinarias. Yo creo que muy pocos autores han hecho la contabilidad, porque hay unas que se escapan al análisis, porque son tan locales y tan comunitarias y están tan refundidas en los pueblos que la gente ya no las contabiliza, pero están ahí, generando valores, formas de ver la vida, opciones, comportamientos, ¿verdad? En fin, sí. Y está todo esto que tiene que ver con el ya más propio con nuestra región, tras la llegada de los españoles, sí. Todo el sincretismo que se dio y toda la fusión sí. de las religiones que habían sí. de nuestros ancestros, claro. De los que llegan de África, sí. y toda esta mezcla que se da y sí. cómo se terminan teniendo expresiones de lo más insospechados. Cuando uno explica, yo a mis alumnos les explico que lo que tenemos de ser cristianos es muy corto comparado con lo que la gente vivió antes creyendo en otro tipo de dioses extraordinarios. En Mesoamérica se tenían unos panteones de dioses muy amplios. El jaguar, el maíz, la planta, el pez, el viento, el agua. Era una cosa extraordinaria esta variedad, y sin embargo eso se redujo ya con la conquista española y con el paso del tiempo básicamente a la Trinidad, ¿verdad? Y al panteón, digamos, o al espectro digamos, de tanto de Dios como Jesús, la Virgen María, santos, ángeles y arcángeles propios del catolicismo. Y eso redujo drásticamente la variedad del simbolismo religioso en Mesoamérica, en América Latina. Es extraordinario cómo cambió el panorama religioso con la llegada de los españoles. Es extraordinario. Ahora, eso tiene mucho que ver con la ferocidad y la crueldad, la dureza con que se dio esa transculturación producto de la conquista. En la parte material, pues está la dureza de la conquista. Violenta, aplicando la fuerza. Unos niveles de fuerza que eran no comparables, digamos, ya solo por el caballo y los arcabuces y el arma de pólvora, ya esto marcaba diferencia respecto de la parte de flechas y arcos. Luego está la parte de organización. La estrategia es importante, vos lo sabés bien en política y en otras líderes, pero en la arte militar pues es importante. Los españoles traían una estrategia militar, que era la de la expulsión de los árabes. Esa estrategia militar la aplicaron en tierras americanas, que no eran tierras americanas cuando ellos llegaron. Luego se convirtieron en tierras americanas y esto dio una diferencia estratégica extraordinaria. Luego está la parte demográfica, estas mezclas demográficas que se dieron inmediatamente. Los españoles no tuvieron tanto prejuicio de mezclarse con gente nativa. Esto dio lugar a esta mezcla, a enfermedades, por supuesto, a una mortandad generada por enfermedades. Y luego está la parte ya más educativa. La parte doctrinaria de religión fue metida con una estrategia de doctrina que no sé si vos, pero yo sí la tuve cuando estaba chiquito, y era la doctrina de la iglesia. No, eso era de rigor. Era de rigor, entonces esta es una modalidad educativa de mucha capacidad para incidir en la gente, porque te agarra muy pequeño, muy chiquito, y te va moldeando y dándote valores y formas de ver la vida de esa religiosidad de manera sistemática, todos los domingos por lo menos. Hay gente que iba más, hay gente que iba media semana, en la tarde a la doctrina, y ahí te iban dando todos los elementos básicos de la fe cristiana, y la gente comenzaba desde chiquito a empapársela. ¿Qué es aquello de lo que le llamamos la doctrina para hacer la primera comunión, por ejemplo? Exacto, y es una modalidad de... Luego la doctrina para la confirmación. Exacto, y es una modalidad de educación, digamos, en creencias religiosas que Mesoamérica no conocía, porque suponía un orden, una pedagogía, digamos, un orden de enseñanza en qué edad te agarraban, quién era el maestro que ejercía esto. No es que los mesoamericanos no tuvieran educación y no tuvieran métodos de enseñanza. Tiene otro sistema que es diferente. Otro sistema. Pero el sistema de repetirte sistemáticamente, de simplificarte todo a nivel discursivo para que lo asimilaras en un orden lógico, eso lo trajeron estos conquistadores, ¿verdad? Y sobre todo quienes hicieron el trabajo de educación, que eran los monjes, los frailes y esta gente vinculada más a la iglesia. Ellos pues moldearon fuertemente en la parte esta doctrinaria. Luego está toda la parte de sermones y de obligar a la gente adulta a que fuera asumiendo, digamos, por las buenas o por las malas, este marco de referencia, esta cosmovisión más cristiana. La cosmovisión que tenían nuestros antepasados era mucho más conectada con la naturaleza. Sí, muy fuertemente conectada, muy sensible, de mucha sensibilidad, menos abstracta. La religión cristiana y luego el catolicismo
tiene elementos de abstracción muy fuertes. La Trinidad, por ejemplo, es un principio bien abstracto, casi nadie lo entiende. Hay tesis doctorales para explicar la Trinidad. Los mesoamericanos no conocían ese tipo de formulación abstracta. Era más sensible, vinculada a la religiosidad, al viento, al sol, a la lluvia, ¿verdad? A los animales que habitaban la tierra, a los árboles, a los bosques. Era una religiosidad muy anclada en los sentidos, en el percibir, en el ver. Entonces esa fue una diferencia. Yo siempre pienso en lo que sintió aquella gente cuando le hablaron de un Dios que no se veía, digamos. Yo me imagino qué trauma fue, ¿verdad? Que te dijeran a vos, usted pensaba que el jaguar era un Dios, pero ahora le dicen que no. O le dicen que el Dios es un maíz, el maíz. Pero luego le dicen que no, que Dios es un ser que no puede ver, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Me imagino que a la gente esto le chocó extraordinariamente porque no tenía cabida en sus categorías. Sí fue un cambio extraordinario, un cambio total no solo en la concepción de la divinidad, sino en la diversidad, porque en Mesoamérica hay una diversidad extraordinaria. Por lo que uno lee, cada familia tenía en su casa un altar de todos los dioses. Podías tener cuanto quisieras, de las piedras, de los árboles, de los astros, de los animales, de lo que fuera. Entonces se ha encontrado, los arqueólogos han encontrado en hogares mesoamericanos pues altares, ¿verdad? Tanto que esto sobrevivió a la conquista, porque los mesoamericanos siguieron manteniendo esto ya con ropajes cristianos. Es que eso te iba a decir, cuando claro. hablamos del sincretismo, que muchos disfrazaron con ropajes, exacto. con santos, con todo esto, con muchas de las deidades anteriores. Exacto, la hicieron sobrevivir durante mucho tiempo. Yo no sé si a estas alturas, creo que depende de las sociedades, ¿verdad? Depende de las naciones, depende de la firmeza de las tradiciones mesoamericanas o prehispánicas, pero yo creo que poco a poco esto ha ido desapareciendo, ha ido perdiendo. Esa fuerza que tuvo en un principio, digamos, toda esta cosmovisión mesoamericana y prehispánica, yo creo que con el paso del tiempo, en algunos lugares se mantiene. Pienso en sociedades como Guatemala, por ejemplo, o Bolivia, o Perú, o México, donde todavía la demografía y la composición indígena es muy fuerte, y la cultura, por supuesto. Creo que en sociedades como la nuestra, por ejemplo, que somos fuertemente mestizos, o en Chile, o en Argentina, yo creo que ahí el asunto cambia. Creo que ahí ya es poco lo que queda de esas tradiciones, digamos, que no lograron sobrevivir. Sí, no lograron sobrevivir. Entonces, luego tenemos otras cosas que llegaron, pues otras religiones, la Reforma Protestante, ¿verdad? Pensemos en cómo en El Salvador, por ejemplo, en los 60 llegó esta primera ofensiva protestante, junto con Alianza para el Progreso, llegó muy fuerte. Luego en los 80, durante la guerra, cómo proliferaron las sectas y cómo llegaron para quedarse, y ahora compiten con la Iglesia Católica. Bien fuerte. Es una competencia. Entonces, esto ha cambiado también el panorama religioso. Pero además de esto tenemos los cambios culturales de los 90, sobre todo para acá, con las modas neoliberales, la cultura neoliberal, el consumismo, individualismo y otros poco posmodernos que han llegado y que ya también hacen parte de este reciclaje, ¿verdad? Que hay cultural. El país, El Salvador, como otros países, es una mezcla, donde a veces cuesta discernir qué es lo importante y qué es lo secundario, porque todo está mezclado, ¿verdad? Y ahora llegamos al punto en que, bueno, la Semana Santa está tan arraigada, sí, que forma parte del calendario, digamos, casi que económico, político, sí, de la vida diaria, en este caso de los salvadoreños y en general de toda Latinoamérica. Sí, bueno, fijemos cómo se vive la Semana Santa en los últimos años. Es una Semana Santa en la cual una cosa que vemos después de pasar la Semana Santa es los muertos que ha habido por accidentes de tránsito. Cosa que yo me imagino que en el pasado, cuando la celebración tenía este carácter fuertemente religioso, que lo tuvo en mucho tiempo, me imagino yo que había menos carros, la gente propendía menos a tomar la vacación como una cosa de celebración pagana, por decirlo así, ¿verdad? Y ahora, pues, en aquel tiempo, la mortandad asociada a las vacaciones seguramente era menor que la mortandad que se asocia ahora, que tiene que ver ya no con la celebración religiosa, sino con otro tipo de celebración, más de consumo, de paseo, de manejar a toda velocidad, de salir de la casa, ¿verdad? En fin, ha cambiado mucho porque se ha mercantilizado fuertemente, como la Navidad, que está íntimamente relacionada con la Semana Santa, porque la Navidad es el nacimiento de Jesús, claro, ¿verdad? La Natividad, el nacimiento de Jesús, y la Semana Santa es justamente su muerte y resurrección. Entonces, ambas celebraciones son fuertemente consumistas, están integradas al mercado de consumo. Pues yo creo que ya perdió la densidad religiosa que tuvo en otro momento. Creo que es inevitable, las cosas cambian, ¿verdad? Lo que llama la atención es que el catolicismo y el cristianismo sobrevivan. Eso es lo que me lo dice. Antes de irnos a la parte de esa decadencia, de esa parte mercadológica, esa parte, bueno, donde el consumismo es una avalancha, que predomina de manera impresionante. Quedémonos en la parte religiosa, es decir, lo que se conmemora es
ese periodo en que la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, es un periodo muy denso, ¿verdad? Denso teológicamente para la gente que estudia teología y denso para la religiosidad popular. De eso tenemos como país, ¿como cuánto tiempo? Nosotros de celebrarlo. La Semana Santa se celebra aquí prácticamente desde la conquista. Prácticamente desde la conquista. 500 años. Por ahí. No conozco yo, algún historiador de estos que quisquillosos han de saber la fecha exacta, pero desde que el catolicismo llegó a estas tierras con la conquista, justamente en ese momento llegaron las prácticas y las celebraciones, que imagino que era una cosa bien distinta, claro, por toda la presencia de la misma religiosidad prehispánica, que hacía competencia. Hubo todo un choque. Y la resistencia que hubo. De hecho, La Misión es un ejemplo, ¿verdad? Esta película, La Misión, y el libro La Misión es un ejemplo de cómo las comunidades, digamos, nativas vivieron este impacto. Me imagino que en los primeros años no fue fácil, pero con el tiempo se fue sectorizando, me parece a mí, y en las ciudades se fue haciendo esta celebración más palpable y luego se extendió hacia los pueblos. Pueblos que eran conquistados, en los pueblos de indios, pueblos que eran ya sometidos al yugo español, ahí era más fácil montar la celebración y darle ya el carácter que poco a poco fue el carácter que tuvo, digamos, en El Salvador hasta 1970 y parte de los 80. Pues este país ha cambiado de los 80 para acá. Digamos, el país que conocieron mis abuelos fue el mismo que conocieron mis papás, básicamente. Pero no el país que yo conocí, pero el país que ha cambiado. O sea, hasta los 80 este país fue bastante tradicional. Y que no le conocen hoy las nuevas. Exacto. Las 3, 4 últimas generaciones. Si tu papá, ¿está vivo tu papá? Sí. Pero tu abuelo no, ¿verdad? Mis abuelos no. Pues tu abuelo nacieran y volvieran a nacer y llegaran a este país, se encontrarían con cosas que nunca vieron ni se imaginaron. Y dirían, ¿y esto qué es? Es otra cosa. Centros comerciales, por ejemplo, que ellos nunca soñaron. Mi papá le pasaría básicamente lo mismo. Mi papá murió en el 94. Si él volviera a nacer, diría, estas cosas que están ahora yo no me las imaginaba. Pero en los 80 había fincas, haciendas aquí, había una conmoción religiosa. La única competencia de la religión cristiana era la Reforma y la Iglesia Reformada. Esa era la competencia, porque en El Salvador tenemos noticias de que en los 60 ya esto comenzó a llegar con fuerza. Pero no tenía mucha presencia, digamos. No tenía mucha presencia, el porcentaje era mucho menor en aquel tiempo. Creo que los números han cambiado, lamentablemente la sociología no ha estudiado de manera seria la nueva composición religiosa que tenemos, pero yo asumo que fácilmente el catolicismo anda por el quizás 50%, 40%, quizás un 30% religión evangélica con todas las variantes y el resto es gente que profesa todo tipo de cosas. Pues han llegado otro tipo de religiones acá, o de creencias, ha llegado mucho la religión orientales, ha llegado mucho, está llegando, la increencia ya ha llegado también, hay formas de ateísmo también que han llegado, nuevas religiones, nueva era y toda esta cosa. Esto quizás agrupa fácilmente un 10%, 7% de la población. Entonces ya tenemos una diversidad, lamentablemente la sociología no estudia cosas serias en este país, sino que la coyuntura nos atrapa, me incluyo en esto, ¿verdad? Las coyunturas nos atrapan, gastamos un montón de energía en las elecciones, en temas como las elecciones y al final cosas quizás más profundas y que marcan más al país, no las estudiamos. Y quizás estas cosas es importante estudiarlas porque explicarían mucho de lo que pasa en coyunturas. Sí. Porque la gente se comporta por todas las tradiciones que tiene, las formas de ver la vida. Y estas se forman sí, porque al final las religiones, así como hoy los medios de comunicación, tienen mucho que ver con la formación de la personalidad, de las conductas. Las conciencias y los valores. La conciencia, exacto. Y eso es anterior y arraiga en toda la tradición que la gente tiene, que se hereda de padres a hijos, ¿verdad? Que al final determina las decisiones que el conglomerado toma. Exacto, y a veces uno dice, ¿por qué esta gente hace tal decisión? Porque sencillamente sus padres lo hicieron y sus abuelos lo hicieron y se viene repitiendo esto. Y eso a lo mejor en primera vista no se ve, pero cuando lo analizás, ya en el recorrido histórico y cultural decís, bueno, por aquí lo explico. Y a lo mejor es una forma más segura y más certera de explicarlo que el simple asunto de la propaganda, la publicidad o cosas más inmediatas, pues, que sí pesan, pero no a veces no pesan tanto como las tradiciones. Y yo sí quiero, a los amigos cristianos y católicos que nos ven, yo siempre me sorprendo de la capacidad que tiene el catolicismo y el cristianismo para sobrevivir, porque ha sobrevivido de manera realmente importante. Sigue siendo todavía, sigue dejando una marca en lo que la gente piensa, opina. Pese a todos estos cambios de los que hemos hablado, ¿verdad?, a estas arremetidas culturales, al mercantilismo, ahí el cristianismo y el catolicismo hablan las dos cosas porque a muchos evangélicos les gusta que los digan cristianos, pero en realidad los católicos también son cristianos. De hecho, el cristianismo nació con el catolicismo. Entonces, pero bueno, es una capacidad de sobrevivir impresionante, ¿verdad? Y es por una virtud del cristianismo, que es la capacidad para asimilarse a las sociedades en las cuales se inserta. Es una de las religiones más dúctiles que hay, por los valores que tiene, ¿verdad? Porque plantea la igualdad de todos los seres humanos, plantea valores como la fraternidad, plantea valores como la tolerancia,
es una religión bien tolerante en realidad. Es cierto, ha tenido vetas sumamente intolerantes y persecutorias, ¿verdad? Pero en los valores más hondos de la tradición cristiana está una veta de abrirse al mundo, como San Pablo enseñó, ¿verdad? Hay que ir a los paganos, ¿verdad? Que esta veta ha marcado mucho la tradición cristiana y esto le permite sobrevivir y aclimatarse, digamos, a las situaciones tan difíciles, ¿verdad? Ha tenido poca entrada o difícil entrar en sociedades como la China, por ejemplo. Ahí les ha costado mucho, les costó mucho a los jesuitas, por ejemplo, arraigarse, pero en Occidente no. Han tenido una gran facilidad, ¿verdad?, para irse metiendo, para dar a la gente valores. Sobre todo por aquel principio que dice la fe católica, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Exactamente, y eso abre mucho como al cristianismo y al cristiano para entender a otro. Si ya nos ponemos más radicales y vemos todo el tema de compromiso, cuando leemos ya a Jesús de Nazaret como un tipo que defendió a los pobres, como el Sermón de la Montaña, por ejemplo, ya ahí son otros entonces ya iba sumando a otra gente que a lo mejor se siente excluida, que son las mayorías en muchos países, y esta gente como que siente que eso le dice algo. Yo creo que por ahí viene también el impacto que ha tenido en gente más marginada, más pobre, más desposeída, que ha encontrado en el mensaje cristiano una esperanza. Y esto también explica la riqueza de esta religión. Es muy rica, sin duda. Yo creo que es muy rica. Debemos mucho al cristianismo. Y de hecho, por eso estamos esta noche hablando aquí en Gente de Opiniones sobre la temporada de Semana Santa, desde la perspectiva sociológica. Sí. Es importante que entendamos qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta es una celebración que tiene sus orígenes y vamos a ver también cómo ha ido evolucionando y en lo que se ha convertido. Y como bien lo decías, lo anticipabas, ahí estamos al final pendientes del saldo, sobre todo el saldo trágico que dejan estas celebraciones. Una pausa, venimos con más. Estamos conversando con Luis González sobre la tradición de la Semana Santa. Bueno, seguimos hablando con nuestro buen amigo, el sociólogo Luis González. Estamos hablando de la celebración de la Semana Santa. Ahora, Luis, esto se ha transformado en una celebración con unos índices de mercadotecnia y de consumismo que rompen cada vez estándares y cada vez más se alejan, digamos, del origen y se vuelven una cosa de puro mercadeo. Si es que si el cristianismo tiene esta capacidad para adaptarse a los tiempos y a los contextos, el mercado capitalista tiene una capacidad para asimilarlo todo a sus engranajes y convertirlo todo en mercancía. Entonces, por supuesto que la Semana Santa es una época óptima para alentar el consumo, promoverlo de mil maneras. Además, es una etapa que, si te fijas, viene coincidiendo usualmente coincide con pagos que la gente recibe. O sea, la gente que recibe un salario usualmente lo recibe o durante la Semana Santa o ligeramente antes de la Semana Santa. Entonces se han arreglado las cosas de tal manera que este ingreso ya se piensa, ya los que hacen las publicidades de los mercantilistas ya piensan cómo van a encauzar ese ingreso hacia el consumo. Con la Navidad pasa lo mismo. Todo se prepara para cómo te van a absorber este dinero, ofreciéndote pues de todo, asociado directo o indirectamente con la celebración. Ya con solo el hecho de tener vacaciones ya te genera una expectativa de dónde voy a ir a pasar, dónde voy a gastar, qué voy a consumir, ¿verdad? Luego todo el simbolismo que le ponen a lo que te ofrecen, ¿verdad? Creo que con el paso del tiempo se ha ido alejando también, ya no tiene que ser relacionado con la celebración, ya simplemente descansa en que tenés un tiempo libre y un dinero para gastártelo. De hecho, acá, y como coincide con la época no lluviosa, con la época seca, con el verano, que aquí no tenemos en realidad las 4 estaciones, sino que tenemos época lluviosa y época seca. Coincide con la época más caliente. Obviamente, pues esto llama mucho a la gente a ir a las playas, por ejemplo. Y casi todo, en el caso de la Semana Santa, se centra en ir a la playa. Hay primero está el elemento de ir a la playa y los hoteles y todo el tema del turismo, ¿verdad?, que se genera en torno a las playas, pero todo el consumo de cervezas que comienza desde la ciudad, porque desde la ciudad te comienzan a alentar y mandarte este mensaje de que ir a la playa o pasar una Semana Santa es consumir sobre todo licor.
Pero luego los centros comerciales, si vas ahora a darte una vuelta, está lleno de cosas de venta de playa. Es la misma que te ofrecieron el año pasado y el año antepasado. Y seguramente mucha gente compró el año pasado, el año antepasado, pero va a comprar de nuevo. Entonces al final vas consumiendo cosas que ya tenías, pero que ya cambio de color o la marca o el prestigio o lo que sea, o sencillamente tener dinero para gastártelo te lleva a este consumo. Entonces el consumo se convierte en una cosa desenfrenada. Pero no creas que todo es turismo, es también un consumo local en los centros comerciales. Los centros comerciales se suelen adornar con palmeras y cosas para que la gente, si no puede ir al mar o no quiere, también se adapte ahí, ¿verdad? Y vaya a gastarse su dinero en lo que sea. Entonces al final la idea es que consumas al máximo en el periodo, ¿verdad? Y si acaso no querés gastar en el centro comercial o ir al mar, pues te ofrecen ofertas de gasolina para que andes en el carro dando vueltas por todas partes, ¿verdad? Entonces al final la idea es expoliar los recursos dándote el gancho de que vas a pasarla mejor en la vacación si gastás. A diferencia de otras épocas en las cuales se enfatizaba mucho la parte comunitaria. Porque hay un elemento muy fuerte de la Semana Santa tradicional, para hacer la diferencia entre lo que es ahora y lo que fue antes, es la parte de convivencia, ¿verdad? Y todas las comidas familiares asociadas a la convivencia, el pescado relleno, ¿verdad? Los dulces, ¿verdad? En miel, toda la fruta en miel, todas estas cosas, eso llamaba a estar en familia. Y que en torno a la cocina se hacía la celebración, porque la Semana Santa tiene un elemento de comida que es muy fuerte. La última cena es un elemento importante que arraigó mucho en las costumbres populares, o sea, celebramos la Semana Santa para comer mucho y pasar en familia. Esa parte se fue diluyendo lentamente, la gente va a comprar ahora la comida a un centro comercial. Es que eso te iba a decir, como vos lo apuntabas, antes de los 80, sí había mucho de eso. Sí, sí, sí. Es decir, la gente, sobre todo quienes en la ciudad vacacionaban, se iban al pueblo. Exacto. Donde la tía, donde la abuela, donde la mamá, y a celebrar como celebraban ahí en el pueblo. E ibas al mar, porque yo niño iba al mar, había el sábado, la gente iba al mar usualmente. Generalmente era el sábado. Porque y según la tradición católica, de lunes a jueves, viernes, que era toda la ¿cómo es que se llama? El Vía Crucis, digamos, exacto, toda la parte de los días santos fuertes, ¿verdad? Firmes, sí. La captura de Jesús, el encarcelamiento, el juicio, la crucifixión. Hasta que llega la crucifixión y la muerte. Era como de guardar. Exacto, los días de guardar, que la gente los tenía muy fuertes. Y el sábado era un poco de celebrar el Gloria. Claro, ¿no? Era un poco como un receso, pero es que ir al mar tampoco estaba desconectado con la celebración. Claro. Porque él había sido pescador. Entonces ir al mar y comer pescado también era una parte, digamos, importante de la celebración, en hacerlo en familia, porque se solía hacer en familia, y solía ir además en aquel tiempo el mar era otra cosa distinta en cuanto a las propiedades de las playas, donde había mucha playa abierta acá. Entonces usualmente la gente iba con su familia, llegaba en bus o en carro, si tenía carro, y se metía a una parte de la playa y ahí ponía su toalla o lo que fuera, y ahí la gente se quedaba. Y pasaba la gente el día ahí y regresaba a su casa. Esta era, digamos, la tradición más normal en cuanto a ir al mar. No era de irte a encerrar en un hotel toda la semana, ni mucho menos. Eso hablo de a nivel popular. No, yo creo que la gente muy rica sí lo hacía. Sí. Pues la gente rica ha tenido siempre en este país costumbres bastante, digamos, de exclusividad. Pero la gente, digamos, de la clase media o la gente popular nos iba al mar, ¿verdad? En excursión usualmente, o en un bus, y se iban y en un pedazo de playa y hacían, comían. Se solía cocinar además en el mar. Entonces todo estaba siempre enfatizando la parte comunitaria. O sea, la parte de celebración no estaba incluida, de celebración religiosa, porque ir al mar significaba también ir a comer pescado y hacer algo de lo que él hacía, de lo que Jesús hacía, que era ser pescador, ¿verdad? Entonces todo se reforzaba, pues. Ahora no, ahora la parte religiosa ha ido perdiendo mucha fuerza, ¿verdad? Las procesiones se han hecho también muy pobres en participación. Eso te iba a decir, que habían antes procesiones, como hoy dirían los muchachos, ¿verdad? Con estas palabras que se inventan y que retoman los muchachos, eran épicas. No, eran épicas, exactamente. Vamos por ejemplo, en Sonsonate, en Santa Ana. Mexicanos, la Sacamil, aquí la en Copa, el centro, el circuito del centro histórico, eso era... Sí, bueno, mi niñez fue ir con mi hermano mayor a ver a la gente que hacía el recorrido desde el... digamos, por ejemplo, desde la Basílica del Sagrado Corazón hasta Catedral, que se iba la gente de rodillas, ¿verdad? Creo que el más representativo aquí en el propio centro histórico era el que salía de San Esteban. Sí. Recto, pasando por la policía, por Iglesia La Merced, el castillo de la policía, hasta llegar... pasaba por el mercado hasta llegar al Calvario. Exactamente, esa era como el más... Esa era muy buena y buena en el sentido que era muy ferviente, de mucho fervor. Y la gente que estaba viendo,
estaba con su botella de agua, no había botella de agua en aquel tiempo, con su pichinga de agua, dándole a la gente agua o poniéndole una toalla. Me acuerdo que los elementos de la policía de antes, la Policía Nacional, sacaban sus toallas y forraban toda la cuadra, a modo de que hubieran carriles, digamos, por donde pasaran los penitentes y no se lastimaran las rodillas. Era muy fuerte, digamos, este fervor, y era una cosa que congregaba prácticamente a todos los capitalinos. Las alfombras, por ejemplo. Era una cosa, claro, la gente se empeñaba a fondo para lucir la mejor alfombra. Y incluso estas procesiones de colonia, no solo los recorridos eran largos. Yo nací en la colonia de Dolores, pues ese recorrido de mi colonia salía de la colonia de Dolores hasta la Providencia, más o menos. Porque había otra iglesia y entonces ahí... entraba como a las 10, 11 de la noche. Era 12 de la noche, podía andar la gente todavía cantando y haciendo. Estas cosas se perdieron, lamentablemente. Y al cristianismo y al catolicismo le ha costado recuperarlas. No es que no lo hayan intentado, pero claro, vino la guerra. A veces de la guerra hablamos poco, pero la guerra cambió drásticamente los hábitos y las costumbres. O sea, 10 años de guerra o casi 11 años de guerra no son pocos. Y a veces se nos olvida esto. Cambió hábitos, formas de... Muchos temores se incubaron en la gente, muchos miedos. Estado de sitio tuvimos durante la década de la guerra. Esto cambió mucho. Entonces, cómo la guerra cambió las costumbres y los hábitos, creo que le hemos dedicado poca atención. Otra deuda de los sociólogos en el país, los historiadores. Parece que ya hicimos borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Tanto que es lo que muchos quieren. Hasta le cambiamos nombre, ya no decimos guerra civil, sino que decimos conflicto armado. Eso ya también ha suavizado mucho. Entonces, deberíamos recuperar también el impacto que tuvo la guerra en esta forma de vivir este tipo de celebraciones, porque cambió mucho. Y luego, después de la guerra, costó mucho porque vino toda la oleada de crimen de los 90. Que continuó una lógica de violencia en el país, ya violencia social, ya no violencia política de la guerra, violencia social. Que es la que llega hasta nuestros días. Que es la oleada que nos llega todavía, que ha llegado a los dos gobiernos del FMLN. Es una oleada de guerra que viene de los 90, de violencia social que viene, criminal, ¿verdad? Y eso pues marcó también las formas de celebración, el temor de la gente a salir, en fin, cambió mucho los hábitos. El catolicismo creo que sufrió también esta arremetida. Si a esto le sumamos el tema del mercado, el mercantilismo y toda la parafernalia que rodea, digamos, las celebraciones de vacación, entonces ya al final el catolicismo como quedó fue un poco arrinconado, ¿verdad? Y le ha costado como adaptarse, le ha costado como salir adelante. Y no es que no lo haya buscado, porque el catolicismo ha cambiado mucho y se ha tratado de adaptarse en mensajes, en formas de adecuar las iglesias, en formas de ordenar la celebración, de captar a gente, digamos, también de otros estratos sociales, pero claro, mucha gente joven, de estos que dicen épico, pues ya no van a la iglesia. Que le dicen a todo épico. Exacto, esto ya no... ya no van a la iglesia. Están con otro rollo, ¿verdad? Los que van a ver, pues, videojuegos o películas de esta última generación que le presentan, estos no están muy de iglesia. Muy de fraternidad, de igualdad, de libertad, del sufrimiento de Jesús, no le gusta mucho. Tendría que hacer la iglesia quizás un juego de video sobre la misa, sobre la muerte de Jesús, por ahí, para llegarle a los chavos. Por ahí, pero tendría que haber algún asesinato, digamos, o muerte robótica de los romanos. Pero quizás por ahí podría ser, no sé. No sé qué cosa podría ser lo que la iglesia podría inventar, porque le ha costado mucho, y le está costando mucho atraer a este segmento juvenil, o juvenilizado, como le llamo yo, porque hay gente adulta también, pero que vive ya de manera bien juvenil. Entonces, más la indiferencia ante valores fuertes, más no me interesa, la política no sirve, todo es malo, ¿verdad? Yo y mi consumo somos los importantes, entonces soy joven, etcétera. Estos elementos han pegado mucho en un segmento de la sociedad y ahí está costando llegar. Lo mismo que a la izquierda les cuesta llegar y les cuesta llegar a otros tipos de actores que ofrecen valores fuertes. Ahí como que hay un tope. Y yo no sé francamente cómo se va a vencer. A través de valores fuertes, porque el cristianismo tiene valores muy fuertes. O sea, que Jesús de Nazaret muriera por los pobres y por una sociedad mejor, eso no es cosa fácil. No, es un valor impresionante. Tiene un significado hondo, profundo, porque lo amarramos con una gente como Monseñor Romero, por ejemplo. Un cristiano auténtico de primer nivel, ¿ver? O con los jesuitas de la UCA. Cuando nos preguntamos qué dice Jesús a las nuevas generaciones o a estos segmentos de la sociedad, la pregunta vale también para qué dice Monseñor Romero. Fíjate que ahí te anticipaste a lo que yo quería entrar, y es que también esta iglesia y esta historia que tenemos nos ha permitido tener referentes, y en este caso en nuestro país, referentes de la talla de Monseñor Romero, de Grande, de Rutilio Grande, de los jesuitas, y de una gran cantidad de sacerdotes que durante esta historia, tanto
digamos, la contemporánea y la actual, Sí. son importantísimos. Sí, sí, sí. Y estas personas, hombres y mujeres, porque hubo ahí de todo, También ¿verdad? religiosas. Exacto, religiosas, vivieron valores muy fuertes de compromiso. De hecho, Yacuría dijo algo de Monseñor Romero que a mí, aunque no soy creyente, me impactó mucho, que es, con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, ¿verdad? Eso realmente es denso. Yo me pregunto a estos jóvenes o estas personas juvenilizadas, ¿qué les dice eso? Creo que nada. Creo que en todo caso se reirán burlonamente y dirán, ja, eso no. Que esa es la práctica hoy, burlarse de todo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer que este valor profundo no se pierda? Ese para mí es el gran desafío, no solo de la gente de iglesia, sino de todas las personas que queremos una sociedad mejor. ¿Cómo hacer que estos valores no se pierdan? Porque si eso se pierde, vamos a perder referentes sólidos para encarar desafíos que este país va a tener, porque no toda la gente puede vivir de manera juvenil. No. Yo doy clase en la Facultad de Occidente, fíjate, y voy en la tarde los viernes a clase y veo a todos los jóvenes saliendo de las maquilas. Me parte el corazón ver a estos jóvenes. Estos jóvenes, por más que quieran, no pueden vivir una vida juvenilizada. Son explotados como lo fueron sus abuelos y sus papás. Ahí los veo saliendo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Jóvenes por demografía, no por mentalidad. No, es gente que ya se hizo adulta, laborando y siendo explotada de manera brutal ahí, ¿verdad? En esa maquila. Entonces yo digo, esta gente necesita valores más fuertes. Si queremos un compromiso serio para que esta gente salga de esa, no que dejen de trabajar, sino que reciban salario adecuado, un trato justo, ¿verdad? Un derecho a la salud, ¿verdad? Un derecho a tener condiciones laborales también seguras. Y que luchen por ello. Y que luchen por ellas. Esto no lo puedes hacer sin valores fuertes. Sin valores de justicia, libertad, ¿verdad? Inclusión, no puedes hacerlo. Y fíjate ¿verdad? que ahí estaba interesante para que lo abordemos en el siguiente bloque. Y es que, vaya, en el caso de Monseñor Romero, que hoy por hoy es un referente universal del mundo mundial, como dice Joaquín Sabina. Sí. Y tenemos nosotros en él la posibilidad de decir qué hubiera hecho Monseñor en este caso. Sí, sí, sí. Digo, por la altura, la estatura, el peso de su pensamiento, de su ejemplo, de los jesuitas también podemos decir lo mismo, es decir, cómo ellos verían lo que está sucediendo para enfrentar los desafíos del futuro. Te propongo eso para cuando vengamos. Perfecto. Listo, una pausa y venimos con más. Estamos hablando con nuestro buen amigo Luis González sobre esta celebración de la Semana Santa, para que no nos perdamos y sepamos de qué estamos hablando, de qué estamos celebrando. Bueno, seguimos hablando con el sociólogo Luis González sobre la Semana Santa, esta época en la que estamos. Es una época que está en el calendario católico y que forma parte del calendario de la cotidianidad de la ciudadanía. Hablamos de figuras predominantes que nos ha dejado también la Iglesia Católica, referentes de valores. Ahora, ¿cómo hacer para que esto no solo sea... Vaya, estamos a las puertas de que se canonice a Monseñor Romero, por ejemplo. Pero ¿cómo hacer para que esa canonización no sea como él no lo hubiera querido? Que se subiera a los altares y estuviera en un camarín de vidrio, intocable, arriba, casi etéreo. ¿Cómo hacer que no sea así, sino que al contrario, ese referente que tenemos en Monseñor Romero, en Rutilio Grande, en los jesuitas, sea realmente algo de peso que nos ayude a tomar decisiones como personales, pero también como comunidad? Yo creo que eso pasa por reconocer primero las desigualdades que hay en este país, que todavía son muy fuertes, y las exclusiones. O sea, la realidad de este país es bien dura. Y no puedes maquillarla con idealizaciones juvenilizadas acerca de que todo es light y que todo es suave y que un joven, digamos, o un adulto contemporáneo, como se solía decir, ahora ya no se les dice así, ya se consideran jóvenes, ¿verdad? Que se la pasa jugando Netflix y estas cosas, ¿verdad? Piense que esa es la vida real y que su condición es la condición compartida por miles y miles de jóvenes y de personas adultas que jamás van a poder hacer eso porque su vida real no se los permite. Si perdemos de vista la vida real de la mayor parte de este país y las condiciones de precariedad en las que viven, estamos ya renunciando a que Monseñor Romero nos diga algo. La única manera de que gente como Romero, Rutilio Grande, los jesuitas de Leuca nos sigan diciendo algo es reconocer que este país es un país sumamente heterogéneo, desigual, un país con muchas contradicciones, con muchas exclusiones. Y yo creo que ese supone asumir un principio de crítica que ellos tuvieron.
Si algo caracteriza a todas estas personas que he mencionado y a otras es la capacidad de criticar la sociedad que teníamos y de encararnos con los problemas y las falsificaciones que hacemos de este país. Creo que por ahí viene un principio de recuperación, o sea, dejar de seguir idealizando lo que este país es. Hay que confrontarnos con este país real. Yo, te lo digo francamente, no idealizo mucho este pueblo. Lo quiero mucho, quiero este país, creo en la justicia, pero yo que una gente sea pobre y esté en condición de precariedad no me indica que tenga sabiduría. Al contrario, me puede indicar que tiene problemas difíciles para conocer la realidad y ubicarse en la realidad. Y por lo tanto es maleable, manipulable con cosas que no atacan la estructura. Además de ser víctima de una injusticia y desigualdades económicas, es víctima de manipulaciones mediáticas forjadas por una derecha muy capaz de mover los hilos de la conciencia de las personas sistemáticamente, y lo ha hecho históricamente además por mucho tiempo. Bueno, este instrumento que tiene, que es el neoliberalismo, con todas esas herramientas consumistas que tiene, es poderosísimo. Claro. Y si la gente anochece bombardeada, y desde la infancia es bombardeada por esto, hay generaciones que nacieron bombardeadas por eso. La última generación nuestra, la que nació en el final de los 80 y en los 90, es una generación bombardeada por eso. O sea, moldeada por el ideario de la derecha. Nosotros fuimos moldeados también por un ideario de una derecha autoritaria, excluyente, que nos hizo que nos rebeláramos. La nueva generación ha sido moldeada por un ideario de derecha, light, donde todos podemos ser ricos, donde si nos esforzamos, ¿verdad?, podemos ser ricos. Ese aspecto aspiracional que tiene. Exacto, el éxito es lo más importante, sobre todo si es fácil, si no cuesta nada, no importa cómo lo consigamos. Pues este tipo de mentalidad ha sido una mentalidad muy fácil, muy útil para una derecha que tiene capacidad de llevar eso hacia sus carriles. No solo electorales, porque la derecha no solo gana porque reciba o no reciba votos. Eso es un error. Porque uno puede alegrarse de que la derecha obtuvo los votos. No vamos a hablar de política, pero bueno. Yo lo digo, pero bueno. Uno no puede decir que por eso la derecha está de capa caída. En la parte cultural, la derecha tiene una capacidad de mover incluso a la gente más crítica de este país y llevarla hacia sus linderos. Entonces yo creo que gente como Romero, los jesuitas de la UCA y otros, Rutilo Grande, etcétera, nos enseñan a ser más críticos. Como vernos en un espejo, pues. Un poco el ideario de que tenía el padre Martín Baró, Ignacio Martín Baró, con las encuestas de la UCA. Cuando él hizo las encuestas, me acuerdo yo que él decía que había que ver cómo estaban distorsionadas las percepciones de la gente. Pues el tema de las encuestas era para ver cómo estaba distorsionada la percepción que tenía la gente de la realidad. Pero hoy se presentan las encuestas como la realidad. Exacto, y como un reflejo fiel de la realidad. Bueno, pues es una... Las encuestas lo que presentan es lo que la gente piensa en un momento determinado. Según cómo esto se ha moldeado por todos los influjos culturales, mediáticos, de creencia, etc. Es tan simple, pues, pero a veces lo simple se olvida. Porque claro, cuando caemos presas del juego mediático y del juego mercantilista, pues al final terminamos repitiendo lo que la derecha quiere que repitamos. Entonces yo creo que por ahí estas figuras, estas personalidades, no solo intelectuales, sino morales, nos enseñan a ser un poco más críticos. Si recuperamos esta visión crítica de la realidad, creo que estaremos siendo bastante fieles a ellos, ¿verdad? Si no, creo que estaremos alejándonos. Esa es la gran reserva moral que tiene este país. Es una gran reserva moral. Sí, si la perdemos, estamos condenados a vivir en Olait, aunque realmente vivamos en la miseria, porque ese es el problema. Uno puede vivir miserablemente, pero tener un imaginario que lo hace flotar, digamos, en la realidad. Y es el gran riesgo no solo de El Salvador. Cuando uno habla con gente de España, por ejemplo, y otros países, te dicen es lo mismo. Tenemos segmentos juvenilizados que viven flotando en el aire. Para ellos la vida es el consumismo de tecnología, por ejemplo. Y son felices jugando con Nintendo, aunque tengan 50 años. Pero son felices con eso. Y creen que la vida es esa, ¿verdad? Y si tienen para darse ese lujo, digamos, ya no les importa lo demás. No les importa lo demás. Entonces, y si no lo tienen, se rebujan, como decimos aquí en El Salvador, para tenerlo. Esto, ¿cuál es el precio? Te alejas de la realidad. Y la realidad sigue, porque la realidad es dura. O sea, que uno se crea rico no quiere decir que sea rico, ¿verdad? Que uno se crea joven no quiere decir que es joven. La realidad te termina cobrando la factura tarde o temprano. Entonces yo creo que no olvidar la realidad, esto lo aprendí yo con Ellacuría, ¿verdad? Y siempre lo repito, cada vez que puedo, no olvidar la realidad me parece que es un principio importante para una vida un poco más correcta y más apegada a la realidad. Porque la realidad te pasa factura. Entonces yo creo que esto es lo que yo pues recupero. Mi temor es que esto al final no sirva. Quienes me escuchan juvenilizados digan, este Luis es un dinosaurio. Y se rían de mí y digan, ¿qué? No me extrañaría. Se rían y digan, pues lo que este dice realmente a mí ya no me dice nada. Porque tengo muchos alumnos míos que se han juvenilizado. Y gente de hablos de 40 años. Entonces... O te pongan aquella típica imagen de me divierte.
ese ícono que sale. Me divierte, exacto. Y yo lo entiendo, porque creo que también una obligación de la gente que procesa estos valores es conocer la sociedad en la que está. Claro. Y a veces creo que los que estamos de este lado, digamos, defendiendo, de pronto patinamos porque comenzamos a decir cosas a gente a la que esto le resbala, porque no la conocemos. Y no hay conexión. No hay conexión, entonces ahí viene un poco de creatividad. Sin renunciar a tus valores y a tus fundamentos, ¿cómo le llegas a esta gente? ¿Cómo empatás con ella? ¿Cómo haces ver que lo que ellos tienen es valioso, es importante, pero no lo es todo? Porque ese es el punto aquí, fíjate, de fondo. No es que la gente renuncie a creerse joven y a vivirse joven. Es una parte muy, muy generalizada ahora en Occidente. Occidente se ha juvenilizado y parte de la cultura predominante es la cultura joven. Estados Unidos ha ayudado mucho a esto. Una cultura deportiva, de jogging, ¿verdad? De no querer envejecer. Eso es inevitable, son los signos de los tiempos. Ahora, ¿cómo empatamos con eso? Con un mensaje más de fondo. Esto supone conocimiento. Y esto va para todos, partidos, instituciones, organizaciones que defienden valores sólidos, valores firmes. ¿Cómo llegamos a la gente en estas mutaciones culturales y generacionales? Parece que por ahí tenemos una falla. Porque el problema es que hay corrientes enajenantes que están, al igual que las instituciones a las que vos te referís, están trabajando para ganar la empatía o ser parte de todo ese conglomerado de jovencitos. Y pueden ganar la partida. Exacto. Y pueden ganar la partida porque pueden sumar a su forma de ver la vida a miles y miles de gentes que, aunque realmente vivan mal, van a compartir el imaginario de que son personas que viven bien, ¿verdad? Porque me acuerdo yo que hace mucho tiempo, haciendo un trabajo en Aúca, de campo, en una ladera ahí del Chaparrastique, fuimos a entrevistar a unas personas y les decíamos, ¿y usted cómo se siente? Tenía una bandera de arena en aquel tiempo, en los 90. Entonces la persona dijo, yo soy rico, dijo, y voy a ser muy rico. No es como el pobre ese, mi vecino, que es del frente. La realidad era idéntica, pero en el imaginario de la persona que tenía la bandera de arena, ella se sentía muy rica. Cuando ese imaginario se generaliza, pues la gente ya no le importa su realidad. Ese es el poder de las creencias, pues. No sé, hasta decirlo suena como ya volver a decir una cosa que ya es sabida. Las creencias dominan a las personas. Y las creencias a veces están por encima de lo que la gente en realidad vive. Entonces tenemos que llegar a las creencias, pues en definitiva. Si no llegamos a las creencias de la gente con nuevos valores o con valores que se van vertiendo, difícilmente la gente va a cambiar. Y estaremos ahí como patinando. Estaremos como atacando lo superficial, ¿verdad? Y peleándonos por si esta vez la gente nos apoyó o no nos apoyó y luchando. Como me dijo una Marcela Garay en una entrevista, me dice, cuando hablamos de esto mismo, más o menos me dice, tenemos un gran problema, Luis, me dice. Porque este es el problema de fondo. Pues yo creo que sí, el problema de fondo es cómo la gente ve las cosas. Y si no le atinamos a eso, y ni siquiera lo conocemos, entonces difícilmente vamos a empatar con la gente. Y vamos a darle aquello que le pueda decir a la gente algo en su nueva forma de ver la vida, porque de todos modos el neoliberalismo y esta visión light de la vida no se va a detener. Por más que haya Monseñor Romero, que haya jesuitas de la UCA, que haya Rutilio Grande, que haya monjas norteamericanas asesinadas, podemos seguirlo repitiendo interminablemente y vamos a seguir diciendo este mensaje, pero la gente que está en otra lógica dominada por esta cultura light, neoliberal globalizada, le va a resbalar, le va a ir resbalando, y el peligro es que se pierda y que quede como eso que vos dijiste al principio, una cosa más oficial que la recuerda alguna gente, que sigue ahí como por tradición haciéndolo, pero que ya no es vivo y ya no invita a un cambio en actitudes y en comportamientos. Hay un desafío entonces ahí en cómo la intelectualidad le transmite ese mensaje a las nuevas generaciones. Es una obligación de intelectuales, de gente, referentes morales, que los hay en este país, por supuesto que los hay. Hay gente muy talentosa, muy comprometida aquí. A veces no tiene la prensa y el espacio que debería tener. Hay gente ahí de cátedras, hay gente muy buena, pero lamentablemente o esta gente no encuentra espacio o sencillamente ha decidido no hacerlo. Porque una cosa que yo he visto en esta última elección, fíjate, te lo digo así, es que estas cosas cansan. Sí. De pronto cuando las cosas no van como uno esperaría que fueran, como que hay mucha gente que gente un poco mayor que yo, que ya lo hizo, dice, no, pues ya no, ya hasta aquí llegué. Y ese es el problema, que la gente se va agotando y el relevo no llega. Entonces yo creo que hay que asegurarnos, primero mantener el mensaje, pero también asegurarnos que haya relevos. Y por ahí viene el tema del relevo generacional, me refiero a gente más joven, que tenga, digamos, 20 años de aquí en adelante para seguir batallando.
Porque la lucha por la justicia no es nueva, ni se va a acabar en esta elección que tuvimos, ni se va a acabar en 2019. Esto va a seguir. Eso es lo otro, y volvemos al punto de con lo que vos partías, que a veces nos diluimos. Exacto. Analizando lo coyuntural y lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana, pero se nos olvida que hay un origen de todo esto y que la vida continúa. La lucha por la justicia va a seguir y si queremos seguirla librando, o que haya gente que la siga librando cuando ya los que estamos haciendo la obra no podamos, tenemos que asegurarnos por lo menos que haya una gente que lo continúe. Tenemos que, digamos, enamorar, como se dice también esas palabras de ahora, ¿verdad? Hay que enamorar a la gente más joven, pero enamorarla bien, de modo que entienda, por ejemplo, bien a Monseñor Romero, se empape bien ¿verdad? Entienda los conceptos, el compromiso, la moral de Monseñor Romero, gente que se empape de los jesuitas de la UCA, ¿verdad? Y que se empape de esto que en la UCA se llamaba, que el Francisco Andrés Escobar llamó la etapa heroica de la UCA. Este poeta, ya fallecido, llamó a la etapa de los mártires de la UCA y a la etapa de los 80 hasta su muerte, la etapa heroica de la UCA. Tenemos que enamorar a gente más joven que asuma esto. Y que esta gente pueda asegurarnos que va a continuar bregando porque esto continúe. En la UES tenemos que identificar también gente talentosa, ¿verdad? La UES también debe ponerse más en sintonía con estos valores. Yo también creo que ahora yo trabajo para la U, entonces yo creo que también hay que poner, porque son las instituciones que podrían, por raíces históricas, por compromiso, por herencia, por capital simbólico acumulado, las que deberían preocuparse de que haya gente que continúe. Y luego hacer los puentes que ya dijimos con gente más joven, gente que esté en otra onda, como se dice, ¿verdad? Para que también pues, se empapen y vean que jugar Nintendo, aunque tenga 40 años, no excluye mínimo ir a votar y tomar una opción política. Mínimo, porque eso no es todo. No digamos participar en otras cosas, pero hay en otros problemas que el país tiene. El país lo va a seguir teniendo los problemas. Quien crea que los problemas se van a acabar por lo que pasó en la elección del 4 de marzo o por lo que pase en la elección de 2019, están bien perdidos. Hay muchos problemas que el país va a seguir teniendo y que tenemos que asegurarnos que hay una lucha permanente para enfrentarlos. Y por ahí vienen estas fuentes, así les llamo yo, como la tradición de Monseñor Romero, la tradición de los jesuitas de la UCA, la monja norteamericana, Rutilio Grande, Felipe Jesús Chacón, el papá de Juan Chacón, que también era delegado de la palabra, ¿verdad? Y por ahí, delegados de la palabra, mártires anónimos. Tengo una prima, fíjate, en Estados Unidos y me mandó una nota de una amada Libertad. Yo no sabía de ella y me está mandando que en Estados Unidos hay mucha gente que está muy entusiasmada con esta poeta, ¿verdad? Entiendo que es una poeta popular, ¿verdad? Me ha pedido que le busque libros de ella. Entonces creo que también hay una ansia de tener cosas más firmes. Esos vasitos son los que hay que conectar. Hay que seguir, sí. Luis, muchísimas gracias. Yo creo que podemos pasar hablando toda la noche de estos temas. Por supuesto. Son inagotables y bueno, pero tenemos que cerrar. Perfecto. Gracias. Y gracias a ustedes. Quédense, siga descansando en la sintonía de Gente Ve. Paso buenas noches.